Hola amigos, buenas. En esta oportunidad a ver un problemita de circuitos eléctricos. Aquí vamos a aplicar calculadora, porque lo voy a resolver con el método de las matrices. Y se trata de, bueno, dice resolver el circuito. O sea, con resolver el circuito estaría indicando de que debemos determinar las corrientes que están pasando por las resistencias. Ahí tenemos 5 resistencias, tenemos este arreglo circuital. Ya tenemos 2 fuentes de voltaje, ya de 10 voltios, 5 voltios. Y tenemos las resistencias de 2 ohmios, también 2, 4, 2, 4. Ya, entonces ya aquí tenemos 5 voltios. Entonces determinar las corrientes que pasan por las resistencias. Bueno, las caídas de tensión también, teniendo la corriente y la resistencia, por la ley de Ohm sale cuál es el voltaje, la caída de potencial de voltaje. Ya, después, ¿qué más? Eso vamos a determinarlo aplicando las corrientes de malla. Vamos a aplicar las corrientes de malla. Una malla es un circuito cerrado. Ya, por ejemplo, una malla es el triángulo de arriba, este triángulo, el de abajo. O también esta parte, este polígono, digamos. ¿Ya? Entonces, pero primero vamos a empezar enumerando las resistencias. ¿Ya? Esta que sea la resistencia 1, de 2 ohmios. La resistencia 2 también es de 2. Resistencia 3, de 4 ohmios. Esta sería la resistencia 4, de 2 ohmios. Y la resistencia 5, de 4 ohmios. Tenemos eso. Ahora, las fuentes de tensión, de voltaje. Esto sería E1, 10 voltios, y E2 de 5 voltios. ¿No? Para las polaridades, eso está normado. La parte más larguita, digamos, el segmento, la línea más larga, indica el borde positivo, el otro es negativo. Entonces, aquí es más y aquí es menos. Más, menos. Del borde positivo, circuitalmente, del borde positivo sale la corriente. O sea, aquí sale la corriente. Aquí bonito. Del borde positivo hay una corriente que va a salir hacia la izquierda. Los nodos. Vamos a indicar los nodos. O sea, los nodos son los puntos donde concurren las ramas. Las ramas son, digamos, por estos alambres, por decirlo, que contienen resistencias, puede ser una fuente de tensión, puede ser, por ejemplo, 2 resistencias o 3. ¿Ya? Entonces, esta es una rama, aquí tenemos otra rama. ¿Ya? Pero este es un nodo. Entonces, aquí vamos a tener un nodo, une por lo menos 3, ¿no? 3 ramas. Aquí tenemos una, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. Entonces, esto debe ser el nodo A, por ejemplo. ¿Ya? Aquí va a ser B, C y D. De esos nodos. ¿Ya? Ahora sí. Vamos a considerar 3 mallas. ¿Ya? Una malla va a ser este sector, esta parte acá. Va a ser la primera malla. La segunda malla, por decir, el triángulo de arriba. La tercera malla de abajo. ¿Ya? Entonces, va a haber una corriente que va a circular. Vamos a ponerlo con amarillo. Que va a circular por esta malla. Esa que sea la corriente 1. Obviamente, esta es la primera malla. ¿Ya? Entonces, la segunda malla va a ser la corriente 2. Ahí. La corriente 2 y la tercera malla. La corriente 3. Son corrientes de malla. Hasta cierto punto son ficticias, aunque no tanto. ¿Ya? Por ejemplo, esta corriente de malla es la misma que va a atravesar esta resistencia, que es la corriente que pasa por esta rama, que también vamos a llamarle I1, ¿ya? Pero con letra minúscula. ¿Ya? Con estas corrientes de malla vamos a determinar las corrientes que pasan, ¿ya? Que pasan por las resistencias, ¿ya? Por todas las ramas. Entonces aquí tenemos ya una malla, 2 mallas, 3 mallas. Aplicamos, vamos a determinar las corrientes de malla. Ahí es donde voy a utilizar las matrices. Entonces, la malla 1. Vamos a empezar con la malla 1. En la malla 1, para cada malla, bueno, de acuerdo a la regla de Kirchhoff, en toda malla la sumatoria de voltajes es igual a 0. Pero esos voltajes tienen, por decir, 2 partes, ¿no? Hay voltajes que, digamos, fuentes, una batería. Una batería en circuito se llama un elemento activo, o sea que produce una fuerza electromotriz. ¿Ya? Y los elementos pasivos son los que consumen.
Entonces, por ejemplo, en esta malla 1 o en la malla 2 o en la malla 3, ya hay aquí pues en la malla 2 hay un elemento activo. Ya, entonces, y hay también consumos de energía, o sea que hay caídas de tensión en la resistencia 2 y en la 5. Entonces, la fuerza electromotriz es igual a la suma de las caídas. Eso ocurre en cada una de las mallas. Entonces, estamos empezando con la malla 1. Entonces, ahí, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esa es una teoría básica, la ley de Ohm. ¿Ya? Voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, aquí vamos a tener, primero empezamos con las caídas en la malla 1. Hay una caída en la resistencia 1, ¿ya? Debido a esta corriente. ¿Ya? Una caída en la resistencia 2 y en la 3. La resistencia 1, 2 y 3 intervienen en esta malla. ¿Ya? La corriente 1. Ahora, no solamente la corriente 1, la corriente 2 también y la 3 también. Como vamos a ver. Entonces, vamos a tomar acá la caída. Fíjense, esta corriente 1 tiene este sentido. O sea, esta misma corriente de malla está pasando por acá. Entonces, ¿cuál es la caída acá? Sería la resistencia 1 por la corriente de malla 1. Es decir, ya vamos con números. Sería 2 ohmios por I sub 1. Entonces, la caída de tensión es 2 ohmios por I sub 1. Entonces, empezamos con eso. ¿Ya? Sería 2 por I sub 1. Ahí. Hay una caída de voltaje acá, en la resistencia 2, que también pertenece a la malla 1. Pero fíjense, en esta resistencia 2, respecto a las corrientes de malla, esta corriente de malla 1 tiene este sentido, ¿cierto? Entonces, esta corriente 1 está pasando así, pues sí, para abajo. Y esto involucra la corriente 2, esta corriente 2 va así, al revés. La corriente 1 de malla, así, y la corriente 2 de malla para allá. Hay una diferencia de corrientes. Esa diferencia de corrientes de malla por la resistencia 2. Entonces vamos a tener, ya, I1, predomina I1, porque estamos en la primera malla, predomina eso. Ya, I1 menos I2, ¿no? I1 va para acá, I2 para allá. Ya, I1 menos I2 por la resistencia 2. O sea, 2 veces I1 menos I2. Ya, más 2 veces la diferencia de corrientes de malla. I1 menos I2. Algo parecido ocurre en la resistencia 3. En la resistencia 3, esta corriente de malla está pasando, por decir, hacia abajo. ¿Ya? La corriente 1, que pasa por la resistencia 3. Y esta corriente 3 de malla, al revés, ¿se dan cuenta? La corriente 1 hacia abajo y la corriente 3 hacia arriba. Predomina I1, entonces sería I1 menos I3 por 4. ¿Ya? Entonces 4 por la diferencia de corrientes. Entonces más 4 por la diferencia de corrientes, I1 menos I3. I sub 1 menos I3. Ya está. Esas son caídas. Esas son las caídas en los elementos pasivos, o sea, en las resistencias. Esto es igual al voltaje, o sea, la fuente. En este caso el elemento activo. Sería igual a 10 voltios. Aquí le ponemos el valor numérico, 10. Claro, vamos a ordenar la ecuación. Hay que acomodar en I1, I2, I3, ¿no es cierto? Ya, I1, aquí tenemos ya 2 veces I1. Acá también otra vez 2 veces I1. Y aquí es 4 veces I1. Aplicando álgebra, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 más 2 más 4. Sería entonces 6 veces. 6 veces la corriente de malla 1. La corriente de malla 2. Aquí es la única esta, pero con 2. 2 por menos I2. Entonces aquí sería menos 2 veces I sub 2. Y para 3 tenemos menos 4 por I3. Menos 4 veces por I3. Este es igual a 10. Claro, se puede tomar mitad. Ya, pero ya lo dejamos ahí. Ya la calculadora se encarga ya de reducir y todo eso. Ahí tenemos entonces la primera ecuación. Obviamente son 3 incógnitas, I1, I2 y 3, y necesitamos 3 ecuaciones. Hemos empezado con la malla 1. Entonces aquí tenemos ya una ecuación. Y aquí sea la expresión 1. Vamos a la malla 2, ya el triángulo, entre comillas, el triángulo de arriba. Ya, malla 2. Ya, en la malla 2, ya, algo parecido, hay caídas de tensión en la resistencia 2, que le hemos llamado, y la 5. Entonces, sí, hay caídas. Ya, y también hay un elemento activo, que es esta batería. Entonces, primero las caídas. ¿Ya? Por esta resistencia 2, ahora predomina esta corriente, la corriente 2. Estamos en la malla 2. Esta corriente 2 está subiendo, porque viene así. Y esta corriente 1 baja. Entonces va a ser I2 menos I1 por 2.
diferencia de corrientes, I2 menos I1, por la resistencia 2 que vale 2. Entonces ya 2 veces I2 menos I1. 2 veces I2 menos I1. Ya. Es por esta resistencia. Ahora, por la resistencia 5, ya, aquí ya no. Aquí ya simplemente esta misma corriente está pasando por acá. Porque va en este sentido. Entonces era 4, que es la cantidad de ohmios, 4 por I sub 2. Más 4 por I sub 2. Más 4 veces I sub 2. No hay I sub 3 acá. No hay, la corriente de malla 3 está abajo. No corresponde a esa malla. Entonces aquí para I sub 3 tiene un coeficiente 0. 0 por I sub 3. Esto es igual para la fuente. La fuente en esta malla es este voltaje. Sería E2, que vale 5. 5 voltios. Hay que estar seguros de la polaridad. La corriente de malla 2 tiene este sentido. Ahora, en circuitos de la batería, del borde positivo de la batería sale la corriente. Entonces tiene el mismo sentido. Si aquí hubiera sido menos, aquí más, entonces aquí hubiera sido negativo. Entonces ya, esta corriente de la rama tiene el mismo sentido de la corriente de la malla. Entonces los dos tienen el mismo sentido. Entonces por lo tanto este es positivo. Y ahora bueno, ensamblamos la ecuación, la segunda ecuación. Empezamos con I1. I1 aquí es el único. Sería entonces, ya, sería menos 2 veces I1. Menos 2 veces la corriente de malla 1. Ahora para I2, ya tenemos acá 2 veces I2. Y aquí 4. Sería 2 más 4 sería 6. Más 6 veces la corriente de malla 2. Ya no hay corriente de malla 3 en la malla 2. Entonces sería aquí 0 veces I3. Ya igual a 5. Ahí tenemos ya otra ecuación. Ya la ecuación 2. Ya falta una ecuación, porque son 3 incógnitas. Esta es la expresión número 2. Ya, ahora viene, ya falta esa malla acá abajo. Entonces tendríamos la malla 3. Es importante las ecuaciones. Después ya se acomode la calculadora en una matriz, ya en matrices, y ya la calculadora se encarga ya de determinar. Ya eso, ese proceso ya es bueno matemático, eso ya no lo vamos a hacer, simplemente para nosotros la calculadora es una herramienta. Bien, entonces malla 3. En la malla 3, como siempre, empezamos con las caídas. Hay caídas en la resistencia 3 de 4 ohmios y caída en la resistencia 4 de 2 ohmios. Empezamos con esta acá, la R3, o sea que vale 4 ohmios. Aquí predomina la corriente 3. La corriente 3 sube. Aquí la corriente 1 baja, ¿te das cuenta? La corriente 3 va para acá. La corriente 1 baja. Entonces, una diferencia de corrientes. I3 menos I1 por 4. ¿Ya? Entonces, 4 veces I3 menos I1. Aquí. Ahora, en la resistencia 4, que pertenece a esta malla, aquí simplemente la corriente 3. La corriente 3 está pasando por esta resistencia. Entonces sería 2 veces I3. Más 2 por I sub 3. Más 2 por I sub 3. No hay corriente de malla 2 acá, porque estamos en la malla 3. Entonces 0 veces I2 es igual a la fuente. En este caso 5 voltios. Ahora vamos a analizar el signo. 5 voltios, a ver. De todas maneras, del borde positivo sale la corriente en esta rama. Pero fíjense, esta corriente 3 tiene sentido contrario. Porque del borde positivo sale para la izquierda. Y esta corriente 3 está en contraposición. Entonces, por lo tanto, son dos cosas. O cambiamos de signo aquí, o si no en el segundo miembro. Más fácil en el segundo. Le ponemos menos, ya está. Entonces ahí tenemos ya la tercera ecuación. Ya, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Ya hay diversos métodos para resolver esto. Ya puede ser ya aplicando álgebra, ya puede ser álgebra hasta escolar, de academia. Ya, entonces, cancelando una de las corrientes, teniendo 2 ecuaciones, 2 incógnitas, etc. Y otro puede ser, por ejemplo, con el método de Gauss. Otro puede ser con determinantes, ¿no? Que es un método algebraico también. Yo lo voy a hacer con matrices, ¿ya? Con matrices. Y claro, con la calculadora. O sea, yo voy a solamente armar ahí la matriz y la calculadora va a determinar ya, va a sacar la respuesta para las corrientes de malla. Entonces ya, de 1, 2 y 3. De 1, 2 y 3. De las expresiones 1, 2 y 3.
Ya, de 1, 2 y 3. De aquí ensamblamos lo siguiente. Fíjense, todos estos términos, por decir en la expresión 1, el 6 y 1, menos 2 y 2, menos 4 y 3, son caídas, son ohmios. Perdón, son voltajes, son caídas de tensión. Y aquí lo mismo, todos estos son caídas, aquí son subidas. Entonces, cada uno de estos términos tiene, por decir, dos factores, o sea, las corrientes tienen sus coeficientes, las corrientes. Entonces, toda esta primera columna, por decir, por los primeros términos de 1, 2 y 3, es para I sub 1. Ah, ya, falta reducir esto. Faltaba reducir esto. A ver, vamos a acomodarlo ahorita. Esto no es la 3. Aquí tenemos menos 4 I sub 1. Menos 4, se está escapando eso. Ya está para I sub 1. I sub 2 no hay, 0. 0 I sub 2. Y para I sub 3, a ver, aquí tenemos 4 y aquí tenemos 2, sería más 6. Más 6 veces I sub 3. Ya, esto es igual a menos 5. Ya faltaba acomodar esa expresión. Ya, esto es la 3 en realidad. Ya, disculpe. Esta es la 3. Esa es la 3. Entonces, la otra no. Ya, ahí vamos. Ya, esa es la 3. Entonces, de 1, 2 y 3. Entonces le decía, los primeros términos de los primeros miembros es para I sub 1. ¿No? Los segundos términos es para I sub 2. Y los terceros para I sub 3. Entonces, es fácil ya ensamblar la matriz. Una matriz 3 por 3. Los coeficientes. La primera fila de la matriz va a ser 6 menos 2 menos 4. Entonces, 6 menos 2 y menos 4. La segunda fila, los coeficientes para la expresión 2. Menos 2, 6, 0. Ya menos 2, 6 y 0. Y la tercera fila, aquí, menos 4, 0, 6. Ya menos 4, 0, 6. Ya, esto es una matriz. Esta es matriz de los coeficientes. Ya es matriz de los coeficientes. O sea, los coeficientes son resistencias, porque corriente por resistencia son, claro, resistencias, porque corriente por resistencia da voltaje. Entonces, esta es una matriz de la resistencia, vamos a llamarle R. Ya, matriz de la resistencia. Ya, eso vamos dejándolo ahí. Ahora, matriz de las corrientes. La matriz de las corrientes, esa es la incógnita. En los segundos miembros son voltajes, ¿cierto? 10 de esta fuente, ya 5 de esta fuente y menos 5 también de esta misma fuente, pero referido a tercera malla. Entonces, la matriz de los voltajes sería, ya, es una matriz columna. Aquí es una matriz cuadrada, 3 por 3. Ahora aquí para los voltajes va a ser una matriz columna. O sea, 10, 5, menos 5. ¿Ya? Entonces, 10, 5 y menos 5. Esta es una matriz de los voltajes. Ya sería, vamos a poner aquí voltaje. E mayúsculo, ya que le he puesto acá, E sub 1, E sub 2. Esta es matriz de los voltajes. Entonces, ahora va a haber una matriz de las corrientes también, obviamente. Una matriz de las corrientes. Acá el punto y coma, las corrientes I sub 1, I sub 2, I sub 3, las tres incógnitas. La corriente de malla 1, la corriente de malla 2 y la corriente de malla 3. Esta es una matriz de las corrientes. Entonces, matriz de resistencias. Esto es matriz de resistencias. Esta es matriz de voltajes. Y esta es matriz de corrientes. De corrientes de malla, ¿no? Claro, I sub 1, I sub 2, I sub 3 son las corrientes de malla. Entonces, la ley de Ohm, como decía, hemos aplicado la ley de Ohm para cada una de las mallas, ¿no? Corriente por resistencias del voltaje. Algo parecido acá.
El voltaje es corriente por resistencia. El voltaje es esto. Entonces acá se tiene que, STQ, ¿ya? Se tiene que, ya. El voltaje, en este caso la matriz voltaje, es igual a la corriente por la resistencia. Entonces la corriente sería la corriente I, pero la matriz, y por la matriz de las resistencias. Ya. La incógnita está en esta matriz. ¿Qué es el incógnito? Estas son matrices, ¿eh? Matriz de voltajes, matriz de corriente, ¿está acá? Y matriz de resistencia. En el álgebra simple, el álgebra común, si queremos despejar I, claro, sería E sobre R, pero eso es en el álgebra simple. Aquí estamos en el álgebra de matrices. Para el álgebra de matrices, cuando despejamos I, la va a ser E. No va a ser sobre R. En vez de poner sobre R, o sea, dividir entre R, en este caso consideramos la matriz inversa. La matriz inversa. Entonces, teniendo esta resistencia, esta matriz resistencia, aquí obtenemos la matriz inversa de la resistencia. O sea, la matriz inversa se designa con R a la, no, podemos poner así, la matriz inversa sería R a la menos 1. Pero vamos a ver así. Son matrices. Ahí. Entonces, de tal manera que la matriz inversa es igual. Eso ya lo hace la calculadora. Eso lo hace la calculadora. Teniendo la matriz R, le aplicamos ahí, yo estoy utilizando el MATstudio. Entonces la matriz inversa de RI y NB que le he puesto. Matriz inversa, no sé. A ver, la matriz R. A ver, acá en la matriz R, aquí menos 2. Aquí tengo, a ver, aquí tengo 8. A ver, hay que revisar esto. Aquí tengo 8 en la matriz R. Esa es la primera fila, ¿no? A ver, 6, 6. Ese es 6. Ah, ya, es 8, pues. 2 más 2 son 4, más 4, 8. 8. Casi, una vez de pata, aquí es 8. Ya, 8. Es un lapso. ¿Está bien? Aquí es 8. Este es 8. Ya, 2 más 2 son 4, más 4 son 8. Ya, ahí es 8. Entonces aquí también es 8. Ya. ¿Ves? Si no chequeo el programa, no me da cuenta. Entonces 8. Entonces ya tenemos eso. Ahora la matriz inversa, R y NB que le he llamado. Ya la matriz inversa. Bueno, aquí está en fracciones. También se puede poner en decimal. A ver, en decimal tendríamos. Ya. 0. La primera fila, 0.214. 0.214, como sería el primer elemento. El segundo 0.071. 0.071 y el tercero es 0.143. También va a ser una matriz cuadrada, 3 por 3. Esa es la primera fila. La segunda fila 0.071. 0.071. Después tenemos 0.19. 0.190. Y 0.048. 0.048. La tercera fila, 0.143. 0.048. Y 0.262. Ya, esta es la matriz inversa. Entonces, cuando despejamos la matriz corriente, entonces tendríamos que eso se despeja de acá. Entonces la corriente, la matriz corriente, es igual. Y entonces ya lo va a ser E sobre R.
sino va a ser R por la matriz inversa. ¿Ya? Entonces va a ser acá primero se pone la matriz cuadrada, sería la matriz inversa de las resistencias. Ya, esto por, aquí sí es un producto simple, y por la matriz de los voltajes. Entonces, la matriz de las corrientes, eso ya también lo hace la máquina, simplemente se multiplica, ya tenemos aquí la resistencia, la matriz resistencia inversa, y por la matriz de los voltajes, 10, 5, menos 5, la matriz columna. Entonces eso ya lo hace la calculadora. Entonces aquí vamos a obtener, a ver, la matriz de las corrientes, sería para las corrientes de malla, ¿no? Las corrientes de malla. Ya. Y entonces aquí tenemos en fracción, bueno, 25 sobre 14, 10 sobre 7, 5 sobre 14. Ya, o también en decimal. Ya tenemos 1.786. Esto va a ser una matriz columna. 1.786. Esa sería la corriente de malla 1. La corriente de malla 2, 1.429. 1.429. Y el otro es 0.357. Una matriz columna. Entonces con eso tendríamos las corrientes de malla. Esto es I1. Este es I2. Y este es I3. Ya se puede ir colocando aquí. Bueno, ya están claros los resultados. Ahora, con las corrientes de malla podemos determinar las corrientes que están pasando por las ramas. Ya, ¿qué corriente está pasando por esta resistencia 1? En este caso es la misma corriente de malla. La misma corriente de malla está pasando por la resistencia 1. Entonces, por lo tanto, vamos a poner con rojo. Entonces, la corriente que está pasando por esta resistencia, la resistencia 1, vamos a llamarle la corriente I con minúscula, ¿ya? I sub 1. Esta corriente I sub 1 es lo mismo que la corriente de malla 1, es decir, 1.786. Pero vamos a indicarlo acá en todo caso. Es la misma corriente. Ahí sería mejor. Este es I sub 1, 1.786 amperios. Ahí. Entonces es la misma corriente. Ahora, una vez que llegue a este nodo, acá se va a dividir. Una parte de estos 1.786 pasa por este lado y esto por ahí. A ver, ¿qué corriente pasa por la resistencia 2? Y entonces vamos a ponerla acá. Vamos a ver con verde. Vamos a poner acá I2, I2, la corriente 2. O sea, la corriente de rama, de esta rama, la que pasa por esta resistencia. Por eso lo estoy llamando I2. Para la resistencia 2, I2. Ya, ¿a qué es igual esta corriente? Fíjense, es la diferencia entre la corriente 1 y la corriente 2, porque la corriente 1 de malla, la corriente de malla va por aquí abajo y la corriente 2 sube. La diferencia entre estas dos. Ahí se toma ya el mayor menos menor, porque tiene que dar positivo. Entonces ya, I1 menos I2, o I2, depende de cuál tiene mayor. Mayor es I sub 1. Ya, I sub 1 menos I2 da esta corriente de rama, la que pasa por la resistencia 2. Entonces, ¿cuánto es eso? Sería ahí la corriente I2, ¿no es cierto? Ya lo tengo aquí en el programa. I2. Y a 0.357. 0.357 amperios. Ahí. Ya. Ahora, la corriente por este lado. Por esta otra rama. Esto pasa por la resistencia 5. Ya vamos a llamarle I5. Con I minúscula. I5. La que pasa por las ramas con minúscula. Ya con mayúscula es para las mallas. Ya, ahí sí es la misma corriente I2, la misma corriente de malla I2, la misma corriente. Entonces la corriente de malla 2 sería 1.429. Ya, 1.429 amperios. Obviamente la suma de estas dos da esto,
ahí se cumple la otra ley de Kirchhoff, la ley de nodos, ¿no? Las corrientes que llegan a un nodo es igual a las corrientes que salen. O también se dice la suma de corrientes en un nodo es cero. O sea, las corrientes que están entrando más las corrientes que salen. Entonces, es como salida menos entrada, ¿cierto? Entonces, igualito. Si sumamos estas dos, debe dar esto. A ver, I2 más I5. Este es I5. I2 más I5. I2 más I5. Ya, da 25 sobre 14, que es igual a 1.786. Trabajando con tres decimales. Da exactamente esto. Ahí se cumple la otra ley de Kirchhoff. Ya, ahora. Ya, esta misma corriente está atravesando acá. Y ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a sacar la corriente I3, la que pasa por la resistencia 3. A ver, ¿cómo es ahí? Esta resistencia 3 es atravesada por la corriente de malla 1, así para abajo. Y aquí la corriente 3. Entonces, la diferencia entre esta corriente I1 y 3, ¿quién es mayor? Ya, I1 es mayor. Entonces, la diferencia entre la corriente de malla 1 y la corriente de malla 3 da la corriente que pasa por esta resistencia. Entonces, la resistencia 3, vamos a poner con un rojito, ¿eh? Entonces, vamos a llamar acá la corriente 3. Acá no la indicamos. Es la misma corriente que pasa por esto. Ya, la corriente 3, I minúscula 3. Ya, la diferencia entonces entre 1.786 menos 0.357. ¿Sí? Entonces la corriente de malla, pero la corriente la corriente que pasa por la resistencia 3, I3, a ver, I minúscula 3. Ya, 1.429. 1.429 amperios. Ya, está bien, ¿no? 1.429, la que está pasando por esta rama. Es lo mismo que se da acá, igualito. Por todo esto. 1.429. Ya, ahora tendríamos, por esta resistencia. Aquí. A ver, aquí simplemente es igual a I sub 3. Igual a I sub 3. Entonces la corriente que pasa por esta rama es igual a I sub 3. Ya, esto es I sub 4, porque es la resistencia 4. I sub 4. I sub 4 minúscula, ¿no? I minúscula 4. I minúscula 4. .357 amperios. Fíjense, estas dos corrientes se juntan. Se juntan estas dos corrientes en este nodo. Estas son las corrientes que entran y aquí está la corriente que sale. Estas dos corrientes deben ser lo mismo que esta. Ahí falta I1. Ya, entonces, a ver, aquí está I1. 1.786. A ver, ¿es cierto o no es cierto? A ver, vamos a ver. Hay que sumar nada más. Entonces, esta corriente sería ¿cuánto? Entonces, 1.429, o sea, I3 más I4. I3 más I4. I3 más I4 da exactamente 1.786. 1.786 amperios, que es por toda esta rama, que coincide por esto. 1.786 amperios. Ahí tenemos entonces ya desmenuzado todo en cuanto a corrientes. Podemos sacar también los voltajes. Ya qué caída de tensión hay en cada elemento resistivo. Ya bueno, ya como prueba, ¿no? Ya solamente multiplicar nada más la ley de Ohm. Corriente por resistencia. Tenemos la corriente, tenemos la resistencia. Entonces, ¿cuánto de caída de tensión hay acá? Simplemente este I sub 2 por 2, o sea, 0.357 por 2. Esa es la caída de tensión acá. Ya, pero pues, aquí vamos a llenar de trazos. Ya, vamos a hacerle uno nada más. Ahí, por ejemplo, la caída de tensión, a ver acá. A ver esto. Ya, simplemente será, esta es la resistencia 5. Será resistencia 5 por I sub 5. El I sub 5 de rama, el I minúscula 5. Entonces, multiplicar estos dos nada más. Y ahí tenemos la caída de tensión. Vamos a ponerlo con azul, a ver.
Entonces 1.429, ahí tendríamos el I5, a ver, vamos a ver, o el U5, ahí le he llamado a ver, sí está, U5, a ver, U5, U mayúscula 5, 40/7, o 5.714, ya 5.714. Entonces aquí, ya, 5.714 voltios. Entonces si colocamos el voltímetro, ahí va a haber una caída de tensión de 5.714. Entonces, que eso es 4 por 1.429, a ver así manual, multiplicando así de forma simple, 4 por 1.429, 1.429. Ya es 5.716. Ya 700 por lo decimal, ¿no? 5.714. Se acuerda el programa. Ya, entonces ahí cumple. Y lo mismo se puede sacar también cuál es la potencia consumida. Ah, ya falta qué corriente pasa por esta rama. La rama de D a B. La corriente va así. ¿Ya qué corriente pasa? Vamos a ponerlo con blanco nomás. ¿Ya? A ver. ¿Qué corriente pasa por acá? Y ahí aplicamos la regla de nodos, ¿no? Aquí la corriente viene. Esta es la corriente que sale. Entonces, aquí tendríamos... Ya. Esta es la que entra y esta es la que sale. Es decir, aquí tendríamos a ver la corriente de ¿cuánto es esta corriente? I5. I5, ¿ya? I5, y aquí tendríamos, y salen 2. Entonces, esta es la corriente CDB, la corriente DB. Ya. Entonces, está entrando una corriente, está en lodo y están saliendo 2. Entonces, ya, DB más I4 es igual a esta corriente. Entonces, 1.429 menos esta corriente. Entonces, 1.429 menos 0.357. Ya, bueno, en fracción da 134/125, pero en decimal da 1.072. 1.072 amperios. Ya, ahí. Y así se puede hacer para cada uno, ¿no? Entonces ya con eso ya tenemos todas las corrientes, en todas las ramas. Tenemos las corrientes de malla, que con eso hemos empezado. El voltaje como ejemplo he puesto acá nomás, solamente es multiplicar la corriente que está pasando por la rama y por la resistencia, multiplicar nada más. Ahora si queremos la potencia, por ejemplo, a ver, ¿qué potencia se consume en alguna determinada resistencia? A ver, por ejemplo, a ver acá, la potencia en la resistencia 1. A ver, vamos a ver, ya, a ver para acá. La potencia en la resistencia 1. Ya tenemos dos formas. Uno es calcular la caída de tensión, que simplemente es la corriente 1, esta corriente por la resistencia. Se multiplica estos dos, tenemos la tensión. Esa tensión por la corriente otra vez, tendríamos de la potencia. O si no, la otra fórmula, corriente al cuadrado por la resistencia. Esta corriente 1.786 al cuadrado. Y eso multiplicado por la resistencia 2. Entonces 2 por... A ver... 2 por, bueno, paréntesis, dentro del paréntesis va, corriente al cuadrado, 1.786. 1.786 al cuadrado. Son 6.38. 6.38 vatios. Ya, esa es la corriente, la potencia disipada acá, en la resistencia. Por eso le he puesto P sub R1. Bueno, y así se puede hacer para cada uno, ¿no? Ya, entonces aquí como muestra he puesto solamente la caída de tensión en esta resistencia 5 y también la potencia que se consume en la resistencia 1 del 6.30. Se puede hacer para cada uno de los elementos resistivos. O sea, en total la potencia de todo, aquí lo tengo en el programa, la potencia de todo es, a ver, 23.214 vatios. Bueno, como pueden ver,
No es nada difícil esto. Hemos visto de paso la corriente, la propiedad de nodos de Kirchhoff, las corrientes de Mayer también de Kirchhoff, y así se puede completar todito el circuito. Por eso he puesto acá resolver el circuito. Claro, se supone que en un examen es completar todito, ¿no? ¿Qué corriente pasa por cada resistencia? ¿Cuál es la caída de tensión en la resistencia? ¿Cuál es la potencia consumida en la resistencia? Para cada una. Y ya solamente es un trabajo ya operativo nada más. Pero lo esencial, lo principal, acá aquí casi meto el pato. Me estoy equivocando, se escapó eso. Acá es 2i1 más 2i1 más 4i8. Felizmente se arregló. Si no, se iba a malograr todo el video, tenía que hacerlo de nuevo. Bueno, les agradezco la atención. Muchísimas gracias. Hasta una próxima. Cuídense mucho. Bye, bye, bye. Chao, chao.